Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tengo el placer de por hoy suplir a nuestra querida amiga Verónica Palenque en este prestigioso programa y tan interesante para tocar dos temas. ¿Qué son las medidas cautelares? ¿Cuándo se aplican? Y para ello están cordialmente invitados y han aceptado la invitación el doctor Franklin Gutiérrez, que es conocido penalista, historiador, es un hombre muy culto y entendido en la materia. Y lo mismo el doctor Ramiro Llanos, que ya lo conocen, humanista, exdirector penitenciario, y también es catedrático, y bueno, también entendido en la materia. Gracias por estar acá. Gracias. Y yo quería empezar con el doctor Llanos, con Ramiro, y preguntarle ¿por qué existen tantos detenidos en nuestro país sin que tengan sentencia, lo que se llaman detención preventiva? Bueno, tal vez para explicar, nunca se le da importancia a las cárceles, ¿no? Un tema. Nunca se le da importancia a lo doctrinario, es decir, hemos pasado de una forma de procesamiento inquisitoria, se decía, a un proceso acusatorio, ¿no? Y hemos pasado de que el juez tenía todas las características necesarias para procesar a alguien, y eso ha cambiado, y ahora es el fiscal el que tiene todas esas características. Él es el que propone, el que acusa, él es el que solicita las detenciones preventivas, y el juez tiene la tarea simplemente en base a la documentación que le dan, que las investigaciones que hace el fiscal, de determinar la calificación, diríamos, de una conducta y determinar si el fiscal lo solicita, detenciones preventivas, ¿no? Entonces, prácticamente el juez, está en manos del fiscal. El fiscal es el que genera. Hay audiencias en las que hay evidencia de que se ha presentado un hecho y la parte le codea al fiscal, le dice, ya, pues habla, solicita detención preventiva, pero este no solicita, y entonces el juez le da libertad pura y simple, ¿no? Entonces, hemos pasado a esa etapa. Y estamos pasando ahora en la nueva legislación que va a haber del sistema penal a una forma de mediación, conciliación, lo que se llama acuerdos restauradores. Nos vamos a pasar de lo inquisidor a la participación acusatoria del fiscal a una participación ya de la comunidad, de la sociedad, en la que se va a hacer conciliaciones y arbitrajes para cierto tipo de delitos. Eso es lo teórico. Y en lo práctico, lamentablemente, nadie conserva este debido proceso, nadie hace referencia a la consecuencia que puede tener el que una persona esté en cárcel, con todos los problemas que esto implica, y nadie, porque la ley dice que es la excepción la privación de libertad, y la regla es la detención preventiva o las medidas sustitutorias. Esa norma lamentablemente no está dando. Y como todos tienen miedo, y ahora la cultura del miedo en la que vivimos, las autoridades judiciales también tienen miedo, y entonces miedo a la sociedad, porque también se reacciona frente a alguien que comete un delito y no lo procesan o no lo encarcelan, miedo ante las autoridades que dicen que alguien está metido en temas de corrupción, miedo a que la autoridad, porque ahí están los abogados de los ministerios, y entonces los jueces y los fiscales se sienten ahí complicadísimos en su función. Y bueno, todo lo que es teoría y doctrina se la guardan, y ahí prima la detención preventiva y la afección a las personas que tienen que estar en cárceles en estas malas condiciones, ¿no? ¿Qué dice el doctor Franklin? Bueno, este es un problema que viene con la República. Los incas se preocupaban mejor por el sistema carcelario, por una investigación más rápida, transparente y pública.
¿no? Pero, como digo, desde la República el Estado jamás se ha preocupado por organizar bien el régimen penitenciario, y hoy estamos ya en una época ya supuestamente con un nuevo modelo de Estado, donde el interés social va a primar y debería ya haber la distinción entre sentenciados, detenidos preventivamente, y aquellos que tal vez detenidos por asistencia familiar y por beneficios sociales. Sin embargo, todos están en una misma bolsa. Y ese hecho de que estén todos en una misma bolsa te demuestra y te da la imagen de un país sumamente atrasado, un país que tal vez no ha desarrollado bastante su política criminal en materia de régimen penitenciario. Considero que las medidas cautelares no están funcionando, porque el juez agarra, lleva adelante una audiencia, el Ministerio de Justicia se ocupa de obligar casi a que se vayan a un proceso abreviado, lo cual negocian la pena con el fiscal, y eso hace que aumente la población en los penales. Y por otra parte, los jueces que no les interesa, no es su competencia, pero a veces ahí entra la corrupción, detienen por tonteras. Por ejemplo, los fiscales sí, piden imputación con detención, con una imputación con falta de fundamentación, inconstitucionales, pero y no les interesa el régimen hay una penitenciario. fiscal, a esto, digamos, yo quiero añadir que yo aplaudo la ley 348 de la violencia contra la mujer, pero critico a las autoridades que están desnaturalizando la ley a pedido de mujeres vengativas, que una pelea doméstica no justifica que la mujer tenga una lesión de 2 centímetros en su brazo. Viene la fiscal Frida Choque, por ejemplo, y lo mandan a San Pedro, detenido preventivamente. Y hablando de esa fiscal, Y yo tengo un caso de Frida Choque, lo detuvo a un ex trabajador de la Cancillería diplomático, lo mandó a cautelares, 1 año detenido, y recientemente fue declarado absuelto. Sí, y bueno, pero Con me sentencia. parece a mí que tiene que haber, como dice la ley, ¿no? No se le pide a ningún fiscal, a ningún juez, porque nuestras leyes están avanzadas. Proporcionalidad quiere decir que la medida cautelar, la detención, tiene que ser proporcional. Claro. Y cuando yo le digo a ciertos jueces, pero tiene 2 centímetros de una lesión en su brazo, un morete del tamaño de una uña, ¿por qué va a ir a San Pedro? No, porque aquí no castigamos la medida de la lesión, sino la violencia. Y es subjetivo, y no es objetivo. No estamos siendo materiales, científicos y justos. Entonces esos individuos están detenidos preventivamente, sin sentencia, y le cuesta en este caso dinero al Estado, porque un preso cuesta dinero al Estado, algo, debe ser poco, pero le cuesta al Estado. Todo este tipo de cosas, nuestras leyes están avanzadas, pero nuestras autoridades son primitivas al aplicarlas, ¿no? Tal vez yo te puedo... zapatero a tus zapatos, se dice, ¿no? Eso es. La policía detiene al infractor. Ahí termina su tarea, entrega al fiscal. El fiscal tipifica la conducta. Dice, este señor está en esto, en esto. O califica la conducta. Dice, por ejemplo, lesiones leves. En el caso de lo que has dicho. Muy bien, termina su tarea de investigación, ha demostrado eso, pasa al juez. Mira, ya son 3 instancias. Juez. El juez define, por decir, detención preventiva, ¿no? La solicitud del fiscal. Muy bien, ese señor que va a ir a detención preventiva tiene que ir a otra instancia, que es el régimen penitenciario, o el sistema penitenciario, que debe ser otra instancia. Sin embargo, todas estas están mezcladas. Aquí el policía detiene y se vuelve a encontrar en este otro eslabón con el mismo privado de libertad. Aquí el fiscal determina las responsabilidades, diríamos, que ha encontrado en la lesión grave o gravísima, sigue teniendo relación con la persona que está en cárcel. El juez que ha tipificado y ha definido la detención preventiva sigue en relación en cárceles con la persona privada de libertad. Y eso genera corrupción. Nuestra legislación, lamentablemente, y hay que exigir que cambie esto, ha creído que se iban a colaborar la policía, los jueces, los fiscales, los de régimen penitenciario, se iban a colaborar en ese sentido
digamos, utópico, pero al final entre estos no se colaboran, entre estos se sacan recursos, porque este quiere sacar dinero acá. ¿Te acuerdas la denuncia del otro día que un policía 20.000 o 30.000 dólares ha pedido para esconder las pruebas? Sí. Imagínate, este tenía que tener 30 años, va a tener, con la policía, va a ser reducido, por decir esto, de asesinato a homicidio. Con el fiscal va a ser reducido a homicidio culposo. Y con el juez, absuelto. ¿Me entienden? Así está la justicia, porque no estamos institucionalizando en ninguno de estos niveles. Y el eslabón último, que es la cárcel, donde van todas las consecuencias de estos operadores de justicia, es pues lamentablemente la penuria. ¿Qué vamos a hacer con un feminicida, por decir, que va a la cárcel, ha matado a su compañera? ¿Dónde lo estamos enviando? A una cárcel violenta. Ese violento, ¿qué va a hacer en esta cárcel? Se va a hacer más violento. Y si ha matado una, acaba de matar 2, 3, 100. Bueno, lo mandan a hacer su maestría al penal. Ese es un error, es un enorme error. Por eso es que maneja la administración penitenciaria, debe ser totalmente independiente. El juez, muy bien señor, usted vaya a la cárcel, se debe lavar las manos y esta instancia debe ser el que maneje totalmente la pena. Y ahí tiene que haber la clasificación, hay ambientes. Pero está en la ley, lo hemos dicho antes. Está en la ley, está en la Constitución. Está en la ley, está en la Constitución, pero no se cumple. Bueno, entonces está fallando la política criminal en materia de medidas cautelares. Bueno, ahora nos vamos a la nota de una crítica que nos han hecho, ¿no? A ver, vamos. Todo eso, ¿no? Bueno, lo que acabamos de ver sí. es todo lo que Naciones Unidas y los organismos internacionales están exigiendo, ¿no? Que haya en el proceso, bueno, lo que ustedes han dicho, proporcionalidad, se descubra la verdad histórica, se den todos los mecanismos necesarios para que las personas puedan demostrar su inocencia o el fiscal demostrar la culpabilidad. Pero todo esto debe hacerse en libertad, no puede hacerse con la persona en cárcel. Lamentablemente el procedimiento penal en estos riesgos de fuga, riesgos de obstaculización, el que va a afectar a los jueces, va a incidir con los testigos, etcétera, no es tan cierto, yo no lo considero así. Si fuese así, serían pues personas, digamos, que tienen una gran influencia social, por decir un político que pueda tener estas referencias. Y más bien a estos políticos, a los que tienen grandes sumas de dinero, más bien les dan medidas alternativas. Y a los pobres les dan medidas de encarcelamiento, ¿no? Entonces lo que recomienda, lo que hemos visto es eso, ¿no? Es decir, una especie de protocolo que evite la detención preventiva, que es lo que nos está consumiendo, está consumiendo a muchas familias. Pero ¿qué es lo que quiere la sociedad? Porque hay que pensar en la sociedad, hay que pensar en los medios de comunicación. Considero que la sociedad, o a veces el gobierno no ve lo que quiere la sociedad en materia de régimen penitenciario. La sociedad ni sabe. Si tú haces una estadística, una encuesta, ¿qué sabe de régimen interno? No sabe nada.
Lo que la sociedad quiere es vivir en paz, que no le estén hurgando la cartera, que no le estén cogoteando. Perfecto. Es lo que quiere la Sí. sociedad. Pero preguntarle a alguien, a una ama de casa, qué es la cárcel, qué quiere dar, no le interesa, porque el Estado nunca educó a la sociedad en ese sentido. Bueno, te pregunto, ¿qué significa detención preventiva? Detención en términos comunes es mandarlo al penal ¿Y preventiva? por un tiempo, Mientras, mientras él, en materia cautelar, hasta que cada nudo que le han puesto en la medida cautelar, un quipus se arma, ¿no? No tiene trabajo, un nudo, no tiene familia, otro nudo, hay riesgo de fuga, otro nudo, y el nudo más grueso, posibilidad de autoría, que es inconstitucional, sí, ¿no es cierto? porque se presume la Claro, inocencia. y va a estar preventivamente hasta que vaya desamarrando cada nudo, entonces va a haber una audiencia, un nudito, otra audiencia va a desamarrar otro nudito, y él está colapsando el régimen. Y yo creo que penitenciario. este tema de tanto detenido preventivo tiene el factor mediático, ¿no? Porque cuando se tiene algún asunto que consterna a la sociedad, no siempre la información es tal cual es la realidad. Entonces el juez se ve constreñido a detener a la persona. Yo creo que es Ese es- encarcelamiento del pobre. Claro, ese es uno. El otro, muchas veces el detenido, en el momento en que es la audiencia, no tiene lo que tú dices, ¿no? Claro. ¿Qué te pide el juez? Que tengas domicilio, familia, trabajo, que tengas antecedentes penales casi cero y que hayas tenido un buen comportamiento en el proceso. De allí te detienen o no te detienen, pero no se está acatando la ley, es excepcional, es provisional, es variable, es instrumental. Quiere decir que asegura la presencia del acusado en el juicio. Por eso se detiene. Pero si tenemos 25,000, según la nota, detenidos preventivamente, quiere decir que no tienen sentencia. Y no debería haber detenidos preventivamente. Sin sentencia, porque la ley establece que si hay 18 meses sin sentencia o sin un requerimiento conclusivo, tienes que salir. Si hay 24 meses sin sentencia, tienes que salir. Ahora, obviamente, cuando eres un peligro para la sociedad, porque esa norma fue cambiada por otra a partir de que se ha atropellado al hermano del vicepresidente, ¿te acuerdas? Fue la primera modificación, ¿no? Ampliaron a más factores y que el juez tenía que ver con la sana crítica si podía o no podía. Ahora me pregunto, ¿esos 25,000 detenidos son un riesgo para Bolivia? Son un riesgo y no. Yo no estoy tan de acuerdo con los 25,000. 15,000 presos o 15,000 privados de libertad en Bolivia, de ellos 10,000 son detenidos preventivos. Pero acá un tema, no es que el juez no quiera dar detención preventiva, la estadística. Un 25% de las personas que están con algunas medidas están por todo tipo de delito. Ahí lo que decías, riesgo de fuga, un hecho muy de alarma social, etc. Desde asesinatos, violaciones, homicidios, tráfico de drogas, todo el abanico de delitos, hay jueces que les dan detención domiciliaria, estas medidas cautelares. Están en sus casas, incluso sin escolta. ¿Entienden? ¿No? Es decir, no es que están todos ahí detenidos preventivos, hay los preferidos por quienes están administrando justicia. Y entonces estos están ahí, y si tú dices, si este señor está por asesinato con detención domiciliaria, ¿por qué no se puede dar al resto de los otros? Y ahí digo por pobreza, porque el señor que va y te detienen, el caso de ayer de una señora trabajadora social de la Caja, los médicos pueden demostrar domicilio, porque tal vez el nombre de su factura de luz está a nombre de ellos, tienen el folio real a la mano, y la persona pobre no puede en las horas que le dan conseguir los documentos. Entonces el juez, ¿qué hace? Se ve imposibilitado. Estos demuestran los que tienen dinero. Es médico además. Es médico, Está, tiene, ¿no? tiene trabajo, y a la otra la mandan a la cárcel, ¿no? Miren las contradicciones que se dan. Por eso es que esta excepcionalidad, diríamos, que se presenta en la detención preventiva, no es tan cierta, es decir, están dando a muchos, no nos enteramos. Es inquisidor, ¿no? La medida cautelar. Pero además no hay un plazo razonable, porque normalmente lo citan
al sindicato hoy. Y hoy lo detienen. ¿En qué momento el sindicato va a obtener toda la documentación que la ley establece? Yo he hecho una acción de libertad para que se dé un plazo razonable a todos los que son detenidos, porque la ley dice en 24 horas, pero el juez puede poner un cuarto intermedio para que la persona pueda encontrar la documentación. Porque ¿qué hacemos con un preso que no sea estafa múltiple, que no sea homicidio, asesinato, violación, narcotráfico, o esos individuos violentos que hay en la calle que asaltan en banda? 25,000 asesinos, me pregunto yo, o 15,000, como tú dices, ¿no? 25,000 violadores. No, tal vez, a ver, No, perdón, Valquiria, no. esto más comentaré. ¿Cuál es la estadística? Tenemos alrededor de 1.500 asesinos en Bolivia. Hay alrededor de 6.000 narcotraficantes en cárceles, ¿no? Estadística de cárceles. El delito es narcotráfico, robo agravado, violación, que está empezando a entrar en alta incidencia, y asesinato, ¿no? De 6.000 a 8.000 de narcotráfico va bajando. Entonces no tenemos asesinos, no tenemos violadores en gran cantidad. Los que llenan las cárceles son narcotráfico y los delitos menores. Y estos otros que cometen delitos graves, por supuesto no van a tener estas medidas, van a estar en cárcel esperando el proceso, ¿no? Un minutito, me dicen que vamos a ir a un corte. Perfecto. No sean malitos. Ya, muy bien. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.